Y de eso queremos preguntarle a Eduardo Torosian, porque sabemos que la comunidad armenia en toda la Argentina está en una campaña para repudiar esta actitud del Grupo Clarín y de la República de Turquía. Sí, tal cual. Acá se viralizó este tema mucho en Facebook, en Twitter. Se ha generado una discusión que creo que en definitiva va a llevar a un camino positivo, en el sentido de que hoy estamos hablando justamente de lo más importante de este hecho, que es que este año se van a conmemorar 100 años de un genocidio que aún permanece impune, que el Estado turco se encarga permanentemente en negarlo, y en esa campaña de negación ha elegido los países en el mundo donde la comunidad armenia realmente ha tenido avances importantes. En el caso de la Argentina, recién lo nombraron, tenemos la ley 26.199, promulgada en enero del 2007 por el expresidente Néstor Kirchner, y en el caso de la provincia de Córdoba tenemos dos leyes provinciales, la última de ellas, la 9585, donde taxativamente se nombra y se menciona el reconocimiento del genocidio armenio. Es más, se instruye al gobierno provincial a que en las escuelas públicas provinciales se dicte una materia enseñándole a los alumnos lo que pasó en 1915. ¿Qué pasó? Lo que decía Mariano, el Estado turco planificó y ejecutó la matanza de más de 1,5 millones de armenios con el solo objetivo de borrar a los armenios de Turquía y obviamente quedarse con los territorios. Hoy la Armenia actual... No pocos territorios con los que se quedaron. El 90% de la Armenia reconocida en el Tratado de Sèvres en 1920, que firmaron las grandes potencias y Turquía, reconocía 300.000 kilómetros cuadrados. Esa superficie la establecía el presidente norteamericano Wilson y fue ratificada en el tratado. La Armenia actual tiene 30.000 kilómetros cuadrados, o sea, un 10% del territorio que nos pertenece. Digo que nos pertenece, yo orgullosamente nací en la Argentina, me siento argentino, pero soy descendiente directo de sobrevivientes de ese genocidio, porque la diáspora armenia es resultado final de ese genocidio, y los que se pudieron salvar y salieron de esa tortura se instalaron en distintas partes del mundo y crearon lo que son las comunidades armenias en todos los países donde hoy Francia, Estados Unidos, Rusia, Argentina, Uruguay están establecidos. Entonces, concretamente yendo al tema de la novela, acá no es una cuestión de censurar una novela y que la gente no la vea. La gente puede elegir y el público es libre de elegir qué quiere ver y qué no. Simplemente, como comunidad armenia, queremos poner en alerta de que lo que se está mostrando en la novela no es real, es una imagen de Turquía falsa, esos autos de alta gama, esos edificios impecables. Solo habría que caminar 10 cuadras de ese set de filmación y ver qué pasa en el conurbano de Estambul para ver la realidad de Turquía, un país con más de 70 millones de habitantes, donde la inmensa mayoría está por debajo del nivel de pobreza. Turquía está al tope en el ranking de periodistas encarcelados. En Turquía no existe la libertad de expresión y sufrió las consecuencias. Pero además hay una persecución por ley de aquellos que se animen a decir que hubo un genocidio en su momento. El artículo 301 del Código Penal turco concretamente pena a aquel que hable, según su concepción, en contra del gobierno o del Estado turco. En ese 301 entran todos. Cualquiera que no esté de acuerdo con alguna política del gobierno es juzgado por medio del artículo 301. Eso le pasó incluso a un premio Nobel de literatura, Orhan Pamuk, que no es armenio. Y fue procesado. Fue procesado y se tuvo que exiliar en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y fue asesinado, consecuencia de haber sido procesado por ese artículo, Hrant Dink, que es un periodista turco de origen armenio, director del periódico Agos, que bregaba permanentemente, siendo él ciudadano turco, por el reconocimiento del genocidio armenio. Finalmente, la derecha en Turquía, en manos de una organización terrorista que son los Lobos Grises, asesinan a Hrant Dink, y el asesinato de Hrant Dink es recordado en Turquía hoy, cada vez que se cumple el aniversario, por más de 100.000 personas que se aglutinan en las calles a recordar ese asesinato. Eduardo, ¿qué piensan de que el último capítulo está programado justo para el 24 de abril
y que cada capítulo no tiene cortes publicitarios. Bueno, esto no es casual. Recién me acaban de dar la información de que la Fundación Argentino-Turca por la Amistad, que no es ni más ni menos que una máscara del gobierno turco en la Argentina, por medio de una fundación, acaba de invitar a algunos conductores, vamos a llamarlos así, de programas de este multimedio, de Canal 13, a que visiten Turquía, para promocionar la novela, para que conozcan el país y que para obviamente cuando vuelva sigan hablando maravillas de Turquía. Esto sumado a que no hay pauta publicitaria, nos puede dar una idea de que esto realmente está comprado el espacio para hacer una publicidad del país. Acá ya el problema no es que el origen sea turco, no hay una xenofobia, es más, el pueblo turco sufre las consecuencias de las políticas dictatoriales de su gobierno. El problema es que acá, mediante esta novela, se está tratando de tapar lo que realmente sucedió y lo que la comunidad armenia va a conmemorar este año, que no es ni más ni menos que la conmemoración del primer genocidio del siglo XX. Concretamente, ayer se cumplieron 70 años de la liberación de Auschwitz y decía Steven Spielberg, la memoria es vida, ¿no? Realmente, la negación de un genocidio es la complicidad con el genocidio y es la perpetuación del genocidio. Y si hay un canal, un grupo económico que es cómplice de esa negación o de taparlo o de provocar, porque esto es una abierta provocación, está siendo cómplice de un genocidio, bueno, el Grupo Clarín. Yo lo digo, quizás usted no lo puede decir. Mariano, nosotros siempre decimos, y no pasa solo con el genocidio de los armenios, pasó en la Argentina durante muchísimos años con los desaparecidos, que según el genocida Videla no eran nada porque no eran ni vivos ni muertos, entonces se los está matando dos veces. Lo mismo pasa con el mártir armenio que fue asesinado en 1915, porque al llevarse adelante esta campaña de negación, y no pasa solo en la Argentina, esta novela, fíjese que fue filmada en el 2006. Varios años después, en el 2015, la traen a la Argentina y la ponen al aire. Y obviamente acá hay cuestiones comerciales de por medio, y nosotros no nos podemos inmiscuir en las cuestiones comerciales, pero sí le podemos advertir al público de que lo que está viendo es para cubrir otro propósito, y de lo que está viendo en esa novela, como recién decía Jorge, que en algunas novelas brasileñas no se veía las favelas, bueno, esto es similar. En Turquía hoy se sigue masacrando a los kurdos y la aviación turca los mata con gases químicos prohibidos por la Convención de Ginebra. ¿Alguien se hace eco de esto? Nadie. Yo voy a agregar, para ser justos en la honestidad intelectual, que tampoco Rusia dice nada. No solamente las potencias occidentales, porque se acaba de firmar hace pocas horas que el oleoducto que Rusia, por el cual entrega gas natural a Europa, va a pasar por Turquía a partir del conflicto en Ucrania. Por lo tanto, digo, es un Estado necesario. Bueno, esto no es nuevo, Jorge. Necesario para esa geopolítica de las grandes potencias en el lugar donde está. Miren, 4 años después del genocidio, en 1918, Armenia declara su independencia. Con una población diezmada, con enfermedades, logra vencer a Turquía en 3 batallas y declara su independencia. Esa independencia duró solo 2 años. En 1920, mediante un acuerdo entre Stalin y Kemal Atatürk, se vuelven a repartir Armenia. Una parte de Armenia, el 10%, quedó como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y el otro 90% se lo quedó a Turquía. Esto fue un pacto en una mesa y se repartieron los territorios en una mesa. Entonces, no es nuevo que en la geopolítica internacional los pueblos más chicos sean los más perjudicados. Eduardo, lo vamos a invitar para que en el canal de la universidad den a conocer todas las actividades que la comunidad está organizando previamente y en el día de conmemorar, por así decirlo, esa tremenda fecha del genocidio. Desde ya, una vez más, en nombre de toda la comunidad armenia de la provincia de Córdoba, les agradecemos a los SRT y a Canal 10 por el espacio que nos brindan y bueno, estamos a su disposición. Muchísimas gracias.
Mariano, gracias como siempre. Gracias. Una cosa final, esto no es solamente una novela, no es un pasatiempo. ¿Sabés lo que decía, a vos te digo, ¿sabés lo que decía Hitler el 22 de agosto de 1939, antes de invadir Polonia? Le decía a sus oficiales, no se preocupen, hagan lo que tienen que hacer. Total, ¿quién recuerda hoy la masacre de los armenios? Cuando no hay memoria, las tragedias y los genocidios se repiten.